Gala Cultural. Bien, miren, ya nos decía Yanela en una nota que hoy se celebra por declaración de la UNESCO el Día del Arte. Día Mundial. Que yo no sé si de los artistas también. Eso tendrán ustedes Del que arte como determinarlo. expresión. El arte. Sí, porque el arte sin artista como que no resulta. Es como un auto sin chofer. Sin chofer, ¿verdad? Fue declarada en el año 2012. 2012. Sí. Bueno, pero se trata de la distinguida presencia, participación y amistad por demás de Abil Peralta Agüero, ¿verdad? Quien además está acompañado de, por De igual, Luis, dos distinguidos amigos que han estado aquí. amigos que los han definido, mientras a Abil lo definieron como críticos de arte, a ellos lo definieron como curadores. Y ya por ahí comenzamos a hacer algunas especificaciones, Abil. Como dice Amable, de que curadores me suena a enfermero. Alguien está enfermo. En este día, que creo que abarca todas estas denominaciones, en realidad, ¿qué tanta diferencia hay entre un crítico de arte y un curador de, no sé, en este caso, ¿verdad?, de artes plásticas, ¿verdad? Sin pasar por alto, don Abil, que hablábamos anoche en el Centro Cultural Perelló, que estuvimos en la exposición del maestro Alberto Ulloa, valorar la figura de Leonardo da Vinci, a quien se le dedica en esta ocasión el Día Mundial del Arte. Así es, así es. Mira, Guillermo, lo primero es decir que hay un componente de orden científico directamente asociado a la filosofía y a la arquitectura que se llama la museología. Y la museología, en todas sus derivaciones piramidal, concibe el curador y el crítico de arte, el historiador de arte, el museólogo, el conservador, el restaurador y el coordinador de exposiciones. Lo que quiere decir que son parte de una sola nomenclatura. Ahora bien, no necesariamente el historiador lo primero es que la curaduría es una disciplina joven en la historia del arte. Corresponde más a los finales del siglo XX conectando con el siglo XXI, porque lo que hoy es el curador es lo que antes era el conservador o el comisario de exposiciones. Entonces ya a finales del siglo XX, con las complejidades económicas en la que se mueve la industria de los museos y la industria del arte, se necesitaban las calificaciones de los productos que se exhibían para el público. Entonces la figura del curador emerge con un poder poderoso, fuerte, como la figura normativa de lo que se exhibe en la sala, por encima de las decisiones puntuales, afectivas, sentimentales del creador. Por eso fue una figura muy conflictiva, difícil de aceptar, pero que hoy día, superado los nacimientos de todo oficio, porque el curador se adornó de una arrogancia insoportable, pues entonces ya eso fue superado, ya hay una mayor racionalidad, y entonces ya hay una relación dialogante entre el curador y el artista y el director de la galería. Porque el curador, ¿qué hace? ¿Cuál es su labor concretamente en curador ese entramado que es la organización de una exposición? No, el curador es el rector de lo que acontece en una sala. Pero ¿Dónde se van a poner los cuadros? ¿En qué momento? La calidad de lo que se exhibe. Es un último filtro. Sí. Mira, la idea es del latín curar, esa expresión, que es cuidar realmente. Entonces, en una labor ya más práctica, podríamos decir un término más sintético, es el encargado de crear exposiciones, pero más allá de eso, estaríamos hablando de quien da sentido, es un mediador entre los públicos, el artista, lo que se está exhibiendo, ese cuidado de qué se expone, cómo se expone, qué significa una obra al lado de otra, estos diálogos que establece con los públicos. El público es mercado. Sí. Es mercado. Sí, es mercado. No, el público es amante del arte también. Sí, pero... Y confluimos en ese mundo, en ese ámbito, muchísima Sí, no, gente pero con ellos muchísimos entendieron intereses. lo que quise decir En con el mundo mercado. global, Porque también lo es. Mercado, Claro. es mercado. Esa es la mensura, es la medición. Pero quiero agregar a lo que él decía correctamente,
que el término curador, su calificación universal es curero, que viene del inglés. Lo que pasa es que nosotros de atrevido lo hemos traducido en el mundo hispano, pero es curero y repito, básicamente es calificar lo que se exhibe en una sala. Ahora bien, hubo una relación conflictiva muy fuerte entre el artista y el curador, porque el artista creía falsamente que el curador iba a desplazar su espacio. Todo lo contrario. Mire, la relación psicológica y afectiva entre un artista y un curador es visceral. El curador se entrega con alma y corazón para que el artista quede bien representado durante, como dicen los norteamericanos, durante el show. Tanto es así que en las calificaciones actuales, si el artista fracasa, fracasa el curador. Si el curador triunfa, triunfa el artista. Porque la pasión que el curador, termina enfermándose el curador en el proceso, esa es la realidad. Demasiada presión, don Abil. Claro, es un ejercicio profesional que termina liberando al artista de ciertas responsabilidades, esa agonía que mete el hacer un show, como dice don Abil, porque realmente es una puesta en escena. Y con todo lo que amerita, todo el cuidado. Y el diseño mismo de la exposición. El diseño, el curador sugiere si vamos a usar paneles, si se van a usar las paredes, si estaba en el medio, estaba aquí a la derecha. Es él también ese, digamos, el cuidador de esa colocación. El curador trabaja desde la protohistoria de la exposición, es decir, desde antes. Por eso hay una categoría que se llama la planificación de una exposición. No tomamos un café, no tomamos un vino con el artista y decimos, mira, el artista dice, yo quiero hacer esto. El curador dice, mira, yo entiendo que el enfoque estratégico más correcto es esta dirección. Y ya ahí están en el punto cero. Ese proceso dura 2, 3, 4 y hasta 5 años. Pero el conflicto se da entre el artista que tiene 50 obras y el curador que le dice, sí, pero de esas 50 son estas 15. Así es. De alguna manera. Aunque te gusten las otras más que las 15 que yo estoy proponiendo. Porque son las que dan la unidad conceptual. Exacto. No quiero que se... Perdón. Sí, De alguna manera la figura del curador tiene una similitud con la figura del editor literario también. O sea, lo que se arma es que es tu mundo. una especie de narrativa. O sea, cuando uno entra a una sala de exposición, uno lo que está viendo es una historia que se cuenta. Claro. Así es. De alguna manera, entonces el curador es el que arma esa... Igual que un editor literario, y hay mucho conflicto en los dos campos también. Claro. Porque muchas veces para una antología te mandan una cosa y tú dices que eso no, que lo otro. Claro. Entonces con la curaduría artística pasa exactamente lo mismo. Cervantes, este que ves aquí. Bueno, Dígame. Sancho, esta que ves aquí. ay caramba, mira, justo en un intento de hacer, porque hay maneras de abordar la curaduría. En este caso nosotros estamos comisionando obras y quizás en ese comisionar obras indicarle al artista una idea en la cual puede inspirarse, basado en los objetivos que quiero lograr en la puesta en escena en la sala. Quizás ahí es que los artistas podrían decir, el curador, sí, y como que interfiere en mi proceso creativo, porque le sugerimos, porque tenemos unos objetivos. Entonces, el Cervantes que veis aquí es un intento del Centro Cultural de España de hacer un homenaje a Cervantes, el gran genio de las letras españolas, que justo se cumple ahora el 22 de abril, el 400 aniversario de la conmemoración de su desaparición, de su muerte en todo el mundo. Y bueno, todo el mundo está celebrando. En el mundo entero. El mundo entero sí, también. Conversatorios, réditos de libros, exposiciones con ese tema. De todo. Mira, justo películas. Es una dificultad que nosotros tuvimos porque nos comisiona el Centro Cultural de España. Nosotros decimos, ¿qué hacemos en torno a Cervantes que no se haya hecho ya? Sobre todo en materia de exposiciones. ¿Y qué tenemos aquí entonces en el Centro Cultural de España? Nosotros hemos descubierto en nuestro proceso de investigación y conceptualización que en el prólogo de sus novelas ejemplares él se describe. Hay un texto muy rico que inicia que veis aquí de rostro aguileño. Entonces hay una descripción de su fisonomía maravillosa. Exacto. Nos saltó, nos brincó a la cara, pero Mírala esta es la aquí. exposición. ¿Por qué no comisionamos artistas locales o extranjeros que estén activos en la escena local, que nos interpreten a partir de su técnica, su estilo, lo que dice ahí? Entonces lo que vamos a tener es una sala que primero está intervenida por un artista local, Carmen Deñó, con algunos elementos de la obra Cumbre de Cervantes, que es
el Quijote de la Mancha, por cierto, y entonces dispuesta en la sala sobre esa intervención están estas piezas que son retratos de artistas locales. Y celebramos el Día Internacional del Arte. Y celebramos el Día Internacional ¿Qué era lo del que Yo Arte. le pasaba? preguntaba a don Avil lo de Leonardo da Vinci, ¿no? Que me gustaría que hiciéramos una reflexión sobre esta gran figura que es un referente. Sí, mira, conversaba con mi esposa en el camino que ya voy a tener 10 años estudiando la obra de Leonardo, a quien vine a ver el original un poco tardío en una furtiva visita a París, volando desde Bruselas, pero eso no negaba mi pasión por la obra de Leonardo. Y bueno, esos 10 años de investigación, de estudio, me han llevado a una reflexión de orden anatómico, y es que pude advertir que en el cruce de manos de la Mona Lisa, por ejemplo, hay una protuberancia, un edema, que se puede ver, bueno, no sé si pudieron capturar la imagen. Que la sometieron a un escane. Ahora está la porque la disciplina del taller del artista del Renacimiento era de una autoridad política y cultural tan poderosa que la modelo no podía movilizarse ni siquiera hacer sus necesidades sin la orden expresa del maestro. Entonces, esta señora, de tanto someterse a horas intensas de modelaje, pues se le alteraron las manos. Y tengo un estudio sobre eso que estoy desarrollando. Pero además, en términos de reflexión personal, hay una obra de Leonardo que ha sido un poco marginada, pero que yo la defino como superior a la Mona Lisa. La Mona Lisa es, digamos, la más popular, pero hay una obra que se llama La Dama del Armiño, que es donde Leonardo nos da la demostración de que era un cientista de la composición visual y un anatomista de las ciencias médicas, porque Leonardo no solo se limitó a estudiar la anatomía partiendo de los referentes del Renacimiento arcaico, sino que se fue a los sótanos de cadáveres para palpar el músculo al revés, o sea, desde dentro. Penetraba los dedos y entonces capturaba cómo era la textura y el volumen de los músculos. Lo hizo Miguel Ángel. Miguel Ángel lo hizo, pero Leonardo fue quien desarrolló. Pero además, en el caso de Leonardo da Vinci, es el primer gran maestro del arte integral, porque transita desde la pintura, desde la concepción escultórica, desde el arte monumental, hasta las ciencias. El dibujo técnico. Se dice que de toda la inventiva científica que la civilización humana asumió como propia, Leonardo es autor del 60%, incluyendo todo lo que hoy se llama imagenología médica. Ya Leonardo lo había visto. Por ejemplo, lo que era la determinación e investigación de los órganos internos del cuerpo humano, incluyendo el embarazo, la vagina femenina, el cuerpo viril del hombre. Es decir, él lo abarcó todo, pero además es quien fundamenta el enigma del arte, porque como él sabía que lo que hacía era ciencia del arte, pues entonces escribía al revés para evitar el desciframiento. Pero además es quien le devuelve, o le devuelve no, sino es quien le asigna autoridad y autonomía a los artistas. Porque antes, en el proceso del Renacimiento tardío, el artista era abordado por la iglesia y por la corona como un artesano. Es decir, no tenía autoridad sobre su propia obra, no podía firmar las obras. Leonardo logra eso, pero además es el primero que logra establecer un conflicto de Estado por el arte, cuando se lleva la Mona Lisa desde Florencia hasta Francia. Y de ahí, bueno, ya hay que ver. Y obviamente su obra cumbre es La Última Cena. Permítanme esta última provocación. Dice así.
Él es un enamorado de Leonardo, yo de Miguel Ángel. ¿Qué pasaba entre Cervantes y Lope? Porque me resulta particularmente el paralelismo interesante. Es decir, Había estamos hablando problemas. de autores contemporáneos y genios contemporáneos. De porque la sin literatura. duda, ambos lo fueron y ambos lo Sí, fueron. sí, sí. Que en su momento cada país lo tenía. O sea, Cervantes es contemporáneo de Shakespeare De Shakespeare. y el gran genio de las letras inglesas. ¿Qué pasa entre Cervantes y Lope? Reinaldo. Había una controversia Mira, y una polémica. Sí, pero a veces esas controversias Dijo- no solo se dan dijo entre los... López que él hubiera querido Escribir El Quijote. El Quijote, y dijo Cervantes, pues algo parecido y elogioso con respecto a la larga obra de Lope de Vega, que marca también el siglo de oro español. Definitivamente. larga y prolífera. Pero mira, bueno, que es lo mismo. Se da entre, además, los artistas, ese tipo de fricción, digamos, y a veces Quevedo y escapa Góngora. a sus propias intenciones. Los Los públicos, egos, los medios, los egos. se encargan de gestar cierto mito en torno al Sí. artista, en torno al creador, que luego impacta directamente en cómo se ve el Además, propio eso creador vende, y cómo se ve asusar en eso. relación a los otros. Sí, asusar eso vende también. Sí vende, claro, sobre todo para el editor y para... Sí, lo que pasa es que estamos hablando de gente 300 años, 400 años después Detrás, de ellos. O sea, que ya no solo se trata de que vendan o no, que es una cuestión de mercado, Sí, porque además la dinámica, el circuito del arte era otro. era otro y demás. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis. Primero, testimoniarle que me siento profundamente feliz de tener a estos brillantes jóvenes, futuras estrellas de la Yes. curaduría. Que bien Sí, podrían caray. ser hijos tuyos. Claro, Sí, claro. No, y no, que- don de Avila es quien muy tomamos joven. muchísimo Don Avila es muy aprendizaje. Pude percibir, porque eso se percibe, que tienen la energía, tienen la potencia del curador con ojo crítico, que no es lo mismo que crítico de arte, y eso me hace feliz. Sobre el caso de Cervantes, aquí tuvimos un precedente, es bueno que ustedes se informen de eso, y fue una memorable exposición que hicimos ahora unos 10 o 12 años en homenaje a Cervantes en el Banco Central de la República Dominicana, comisariada por doña Verónica Ascensión y curada por mí y ejecutada por el maestro José Sestero, a quien le acabamos de dar ahora El Premio Nacional de Arte Plástica. Y que Ustedes recordarán esa precisamente, exposición. Sí, discúlpame, es le cierto. tenemos en esta exposición. Además de la Hay interpretación que una hacen obra los de- artistas, de hay ese una estilo. sesión especial porque nuestro Una especie Premio de Nacional homenaje de Bellas que Artes y estamos encima haciendo. dedicó un periodo importante de su carrera al tema Cervantes y su obra, particularmente del Quijote. Entonces tenemos 3 piezas suyas en la sala. ¡Ay, qué bueno! En esta exposición. No me Algo diga, que no qué se bueno. deben perder. Qué Mire, bueno. Hemos rescatado a algunos coleccionistas ¿Alguna, en esa bueno, obra. mira ¿alguna que- posibilidad de que esta exposición salga del Centro Cultural de España y en las provincias la podamos Va disfrutar? a salir. Va a salir, tenemos 6 ¿Cómo que se fechas dice? Una ya. itinerancia. Es itinerante. ¿no? Itinerancia. Sí, sí. La exposición va a estar rodando por diversas ciudades como La Vega, La Romana, Dajabón, hasta el 10 de diciembre. Vamos a estar yendo, creo que a 6 provincias. Exactamente. si no Se me inaugura equivoco. aquí desde el 22 ahora de abril Y es hasta esa, el 28 y es de esa mayo. mirada y es ese pincel de artistas dominicanos. ¿no? Sí. Sí. Claro. Que no es Felicitamos rancia. esa En iniciativa. el caso ¿Verdad, profesor? específico, en el Sí. caso específico del Quijote, es bueno apuntar como dato de referencia iconográfica que es la figura o imagen literaria novelada más inspirada a nivel de toda la historia del arte por los artistas visuales. Así es. O sea, no hay referente, no hay referentes. O sea, que ellos tienen materia prima de oro de Palestina. Hay como uno de dicen Picasso, en hay una Puerto versión Rico. Picasso que se hizo famosa, ¿verdad? Sí. De sí. El Caballero Errante, ¿no? ¿Por qué se Caballero desconoce aún la identidad de la señora esta que te gusta? Lisa Gerardini. No. ¿Que te gusta? Eso es parte del mito. Se Eso es parte conoce, del se mito. conoce. Pero mire, don Avil, el, lo el último- nombre sí. el nombre per se, Mona Lisa, es porque era una ciudadana
de las altas alcurnias del pueblito que se llamaba Mona Lisa. Y es un cuadrito. Es pequeño, es pequeño. Y, ¿Y es verdad que hay otra pintura debajo, según pudieron con la nueva tecnología lo que determinar? pasa, no, es que es parte de la dinámica productiva del maestro. Leonardo, antes de desarrollar un proyecto creativo, hacía varios apuntes, y por eso casi todas las obras del Renacimiento, cuando son sometidas a los procesos de rayos X o cualquier otro proceso técnico refractario, aparecen los borrados, aparecen los imágenes replanteamientos sustractivas, sí, aparecen sí, ahí. Pero vuelvo y le digo, hay obras superiores a esa. Cuando usted analiza La Última Cena, lo que usted encuentra todo es filosofía, lo que usted encuentra es ciencias físicas, ciencias químicas, todo lo que encuentra es investigación, incluyendo la simiente de la gran arquitectura de nuestro tiempo. De nuestro tiempo, así es. Incluyendo metafísica. Así es. Incluyendo Los lo referentes. autobiográfico. Sí. Exactamente. Gracias. Él está ahí. Obviamente, claro. Él está ahí. Claro. Tenemos entonces que darle las gracias profundamente. E invitar a la exposición en el Centro Cultural de España. Viernes 22, es decir, la próxima semana. Que se apertura. 7 de la noche. Que se Ay, 7 pero de la que noche. coincide Que no con existe una exposición apertura, que yo que estoy se abre, curando. Sí, ya que nos se vimos. inaugura. De egresados de Chabón en el Centro Mirador. Bueno, pero eso no quita que yo vaya a visitar. Pero Además, la quizás voy a nos ver. visitas a propósito Sí, de claro. eso. también. Exactamente. Eres bienvenido. Gracias. Gracias, don Abil Peralta, Gracias, un gran gracias a honor. ustedes. Gracias, queridos amigos. Gracias a ustedes. Luises, A Luis Graham Somos y los Luis Luises. Reinaldo. Miren, terminemos esta entrevista con el mensaje del Día Internacional del Arte, que dice: celebremos el Día Mundial del Arte, hagamos lucir y enaltezcamos al arte. Llevemos en nuestra piel el orgullo de nuestras culturas, cuyas bellezas artísticas no consisten sencillamente en representar una cosa bella, sino en la bella representación de una cosa. Feliz fin de semana. Nos encontramos el lunes. Muy bien.